de alguna manera, a ver, para nosotros hacer una especie de seminario, homenaje a Román Gubern, llamándonos un centro dedicado a la imagen, es prácticamente casi de perogrullo, es decir, no había que tener mucho mérito para pensar que era el lugar donde se debía de hacer una especie de recapitulación crítica, una breve recapitulación crítica, porque una cosa que pasa también con la obra de Román Gubern es que podríamos estar haciendo como un seminario mensual sobre toda su producción y todos los matices de los conceptos, los temas, los episodios y los campos que ha trabajado una obra tan vasta como la suya. Hacemos, por así decirlo, una pequeña promenade que esperamos que sea útil y fructífera. Vamos a trabajar en 3 sesiones, la de hoy relacionada con historia de divulgación y otras 2 más que plantearán episodios específicos, temas que hemos trabajado con el comisario de este proyecto, José Luis Corazón, a quien agradezco su trabajo, y sobre todo, obviamente, con el propio Román Gubern, que nos ha dado pistas, claves, nombres, interlocuciones y conceptos muy claros a partir de los cuales leer su trabajo, y por supuesto que también vamos a contar hoy con su voz. Un poco, creo, hablo, si queréis, y disculparme desde un punto de vista que me cuesta no hacerlo desde una perspectiva personal, pero la obra de Román Gubern ha supuesto para, yo creo, varias generaciones, al menos 3 o 4 generaciones de teóricos, historiadores, comisarios, investigadores, etcétera, en España, en Cataluña, en Europa, una referencia ineludible. Para mí presentar a Román Gubern es presentar a alguien que estaba dentro de nuestras bibliografías obligatorias cuando estudiamos en la universidad, con lo cual es un lujo, es un honor y es un gran placer. Quería agradecer, aparte de agradeceros a todos que vengáis, quería agradecerte, Román, tu generosidad, tu trabajo, tu trayectoria y decirte que te admiro profundamente, que te admiramos y que desde la Virreina Centro de la Imagen trabajar sobre tu trabajo y sobre tu trayectoria es un verdadero honor. Gracias. Bueno, gracias por tus palabras, Valentín. Una de las cosas importantes de la obra de Román Gubern es también cómo se ha imbricado su obra y su vida, ¿no? Si os parece, os voy a pasar, voy a poner una serie de imágenes, ¿no?, para situar un poco el pensamiento de Román, sobre todo en aquellos términos que tienen que ver con sus estudios sobre la imagen, ¿no? Porque, como bien decía Valentín ahora, que un centro dedicado a la imagen pues, se preocupe no solamente, como se está viendo en la programación de la Virreina, no solamente de la imagen desde un sitio fijo, relacionado con el arte, sino también relacionado con otro tipo de expresiones, ¿no?, con otro tipo de imágenes, ¿no? Cuando se aboga por la inmersión, por ejemplo, en el cómic, cuando se valora un poco la influencia también no solamente del cine, sino del videoarte, por ejemplo, y cualquier tipo de práctica artística que tenga que ver con la imagen, ¿no? Por eso es el título de este ciclo, ¿no? Un ciclo que también pues, se constituye como un homenaje a la obra de Román. Y bueno, el título de la imagen expandida habría que encontrarlo un poco en esta primera infancia que Román últimamente ha reivindicado, ¿no?, cuando él tenía su primer contacto a través de los cómics, ejemplificados en este profesor Nimbus, ¿no?, este profesor que aparentemente aparece como un poco despistado, pero que aparece en esta playa de arena ajeno por completo a todo lo que le circunda, porque está embebido en la lectura. Esta apuesta por la lectura, esta apuesta por la metáfora, por la metamorfosis de la lectura, que fue el título de una de las conferencias que organizó en México, es un buen argumento para comprender qué lugar ocupan las imágenes, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Porque lo cierto es que Román ya desde siempre ha defendido la idea, ¿no?, de la importancia que tiene el cómic como configuración de una imagen
que si se quiere está a medio camino entre la imagen fija y la imagen en movimiento, ¿no? Que propondrían ya las propuestas que tienen que ver más con lo cinético, ¿no? Con lo cinemático, con lo electrónico, con la sociedad al fin, ¿no? Como veremos. El propio Roman dice o afirma, ¿no?, en sus memorias cómo la influencia del cómic fue clave a la hora de él empezar a elaborar un sistema propio, ¿no?, de comprensión no solo de las imágenes, sino del cine en particular, ¿no? El cómic de Alex Kirby, esta influencia del cómic de estilo, vamos a decir, de corte de cine negro, ¿no? Podríamos hablar un poco de la influencia también que tiene el cómic en el cine negro y viceversa, ¿no? Estas cosas que emergen en la infancia, ¿no?, del propio Roman se van a convertir luego en su fascinación por el cine. El cine para Roman no es solamente las películas, sino que también tienen un componente social bastante importante y él ha valorado mucho que cuando uno va al cine o cuando uno va al teatro o cuando uno asiste, por ejemplo, a un ciclo como el que tenemos hoy, no estamos simplemente viendo cosas que pasan a través de una pantalla, sino que estamos también elaborando nuestro propio imaginario, ¿no?, nuestra propia comprensión del mundo, pero no lo hacemos solos, ¿no? Lo hacemos compartiendo un espacio, lo hacemos compartiendo unas ideas, lo hacemos creando de algún modo una cierta comunidad, y esa comunidad que durante los años 40, como aparece en esta imagen, ¿no?, de un cine comprendido de una determinada manera, y más en España, va a ser algo básico, ¿no?, para la configuración vamos a decir, del sistema de lectura del propio Roman Gubern. Esta diferencia que hay entre el cine a lo largo de la historia como espacio público, ¿no?, que puede compararse un poco este cine de los años 46 con un cine más de arte y ensayo propio de los años 60, ¿no? Esta evolución del cine, estas modificaciones que han tenido que ver con la pantalla, con el establecimiento de sistemas de creación y de imaginación y de, vamos a decir también, de vivencia, ¿no?, del mundo, son algunas de las claves más importantes que han llevado a que Roman, a lo largo de su obra, haya escrito alrededor de 38 libros sobre estos temas. Lo cual, esto nos muestra un poco que todos sus intereses estaban siempre conectados de alguna manera con esa imagen inicial del cómic, con esas imágenes iniciales del cine y con cómo eso se pasaba a la sociedad, ¿no?, de alguna manera. Barcelona no era un lugar donde se fuera ajena a todos estos movimientos que luego darán lugar a pues, movimientos como, por ejemplo, la Escuela de Barcelona, donde él tiene un protagonismo claro, aunque aparezca siempre de una manera más, no sé si oculta, ¿no?, pero nunca ha sido como el eje central el tener que aparecer, ¿no?, en esos movimientos, pero lo que sí que es cierto es que esa influencia que ya tenía la ciudad de Barcelona y que también es muy importante a la hora de crear estos imaginarios, estaban vinculando el arte con la música, con otro tipo de medios que después se van a configurar como esos espacios, ¿no?, de creación icónica, ¿no?, y más allá del icono, también relacionados con el símbolo y también relacionados con el signo, ¿no? Hemos de decir que Roman, sus inicios realmente estuvieron en el cine porque es muy importante señalar la capacidad que tuvo para empezar a crear guiones, ¿no?, sobre todo, pero también una memoria particular en su manera de comprender el cine desde un punto de vista, vamos a decir, creativo, ¿no? En estas primeras colaboraciones, sobre todo esta película, Brillante porvenir, de título un poco a lo mejor un título que fue de futuro, ¿no?, también tenemos que señalar las diferentes actividades que Roman desarrolló en aquella época alrededor del cine, ¿no?, también como una manera creativa o como una manera de expresión, aunque durara poco, ¿eh? Aquí vemos esta imagen, por ejemplo, en el rodaje de aquella noche, ¿no?, donde se rodó esta película, BBC Story, de Carlos Durán, pero lo que sí que es cierto es que Roman también tiene otro tipo de visión cinematográfica que tiene que ver también con la recuperación de nuestro propio patrimonio, ¿no? Ahí Roman ha tenido una participación extraordinaria, ha sido uno de los pioneros que nos han llevado un poco a conocer nuestro propio cine, pero también nuestra propia historia, como por ejemplo muestra esta película, La vieja memoria, del año 77, donde si nosotros ahora nos dirigimos a esta película, que es de fácil acceso, creo que está en YouTube, podemos ver un poco las diferentes visiones compartidas por personas que estuvieron durante la Guerra Civil involucradas, ¿no?, en aquellos sucesos. Esa manera de acercarse a la historia buscando el testimonio directo,
buscando también la participación de, vamos a decir, de ambos bandos, pues también muestra un poco el carácter de exploración que la visión de Román ha tenido a la hora de comprender nuestro propio cine, ¿no? También ha sido guionista y ha estado muy cerca en rodajes de películas extrañas, como Ensalada Baudelaire, esta extraña película de Leopoldo Pomés, que tuvo un gran éxito también, o tuvo su participación en Estados Unidos, ¿no? Estos cambios, ¿no?, de sociedades, estos cambios de visiones del paisaje, vamos a decir, creo que son fundamentales para comprender en qué lugares se manejan o en qué lugares está la obra de Román Gubern. Una película que habla de inocencia, esta película que aquí se tituló Suspense, un poco en una versión literalista, pero que fue también un poco el inicio de su participación dentro de la escuela EINA, ¿no? Porque hemos de señalar que Román, además de ser, vamos a decir, un estudioso del cine, también ha tenido que ver mucho con el inicio de una nueva manera de comprender los estudios académicos. Sobre todo aquí os he querido traer esta primera declaración, ¿no?, de la escuela EINA, donde él formó parte muy importante en su fundación y donde cabe señalar que los intentos que fundamentaban esta escuela, ¿no?, que era una escuela donde, como se dice ahí, se trataba de partir de un sentido humanista, también tenía que ver con una proyección social importante y con una proyección también internacional. No en vano fue allí en EINA donde se organizaron estas importantes sesiones del Grupo 63, ¿no?, en lo que es quizá uno de los primeros momentos pioneros que hubo, no solamente para que vinieran gente de fuera, quizá también en un cierto tono quizá paternalista, como ha reconocido el propio Román, pero también que sirve para que no solamente nosotros ponernos en contacto con ellos, sino ellos con nosotros. Quiero decir que la importancia de señalar la estética o los estudios iconográficos o los estudios que luego se vendrían a llamar en estudios visuales, quizá en estas operaciones, ¿no?, que se fomentaron desde esta escuela, pues tuvieron una importancia básica a la hora de reconocer esa importancia de la imagen en nuestro tiempo. Episodios como, por ejemplo, La Mosca, esta revista, que era más o menos un panfleto, pero donde también se podían concitar intereses diferentes, como la participación de un Gabriel Ferrater con el propio Román, con las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Estos inicios, ¿no?, que Román inicia con este libro sobre Godard, un libro que yo recomiendo todavía porque creo que es un libro que a día de hoy pues, puede ser todavía vigente, se acompaña también de uno de sus grandes hitos, ¿no?, como es la historia del cine, ¿no?, un libro que a día de hoy se sigue reeditando con profusión y donde se ofrece una visión, vamos a decir, para todo el mundo. Es decir, una de las cosas que cabría subrayar de los libros de Román es que no son libros solamente dedicados para los especialistas en el cine o los especialistas en el arte, sino que tiene que ver con también una transmisión de conocimiento, una forma de crear un estilo que yo creo que es bastante propio, ¿no?, para comprender cómo el cine no va solo, sino que el cine está acompañado del cómic, el cine está acompañado de la sociedad, ¿no? Román tuvo la suerte de, en un periodo de bastante revuelta en Estados Unidos, ¿no?, y en todo el mundo, si bien el propio seminario en EINA coincidía con el año 68, ¿no?, era en febrero del 68, y coincidía también con los episodios de mayo del 68, no podemos obviar todas las cosas que ocurrían en Estados Unidos también en aquel tiempo, cuando desde los televisores podíamos ver, o ya se podía ver un poco, las actuaciones de la guerra de Vietnam, ¿no? Esa guerra de Vietnam que tuvo su importancia también a la hora de convocar a los estudiantes, como se sabe, ¿no?, pero también a las propias instituciones académicas, como es el caso del MIT, ¿no?, donde Román tuvo la gran suerte de poder compartir espacio con filósofos importantes, como es el caso de Chomsky, etcétera, pues pueden ser también claves a la hora de comprender qué se estaba moviendo en la sociedad de aquel tiempo, ¿no?, cuando los estudiantes ofrecían a los presidentes de los gobiernos y atendiendo a estas causas sociales que tienen que ver no solo con la guerra, sino con la desmilitarización, los problemas nucleares, etcétera. Todos esos problemas que subyacían dentro de las sociedades contemporáneas son muchos de los temas que van a aparecer en esos estudios de Román, ¿no? Uno de los libros básicos también de esta época, de Román, sería el estudio de la caza de brujas en Hollywood. También tenemos un libro
clave en su trayectoria, como serían mensajes icónicos en la cultura de masas, ¿no? Donde si uno se fija solamente en el índice alfabético temático que tenía este libro, pues podemos ver la cantidad de intereses que tenía la obra de Román Gubern, comenzando por una película como Duelo al Sol y terminando por un poeta filósofo como Homero, ¿no? En esta especie de regresión histórica, pero salpicada de estudiosos, asuntos que tienen que ver con el cómic, asuntos que tienen que ver con el arte, que tienen que ver también con la literatura y con la filosofía. Si uno se fija solamente en esta página y ve cuáles son los filósofos más citados, pues rápidamente aparece Umberto Eco, rápidamente aparece Northrop Frye, personas que también tienen que ver, si quieren, con la literatura, pero que también su visión se convierte en una especie de forma de comprender las sociedades de aquel momento y en el seno de la imagen, no en la propia sociedad. Libros como El lenguaje de los cómics, ¿no? Libros importantes para hacer no solamente una recuperación de los cómics, sino darles también una importancia académica, porque muchas veces se pensaba, como diría Umberto Eco, ¿no? en sus libros, esa mezcla de alta y baja cultura, pues quizá también tienen su origen o su avanzadilla, ¿no? en este tipo de libros, ¿no? No podemos obviar tampoco los estudios que Román realizó acerca de, como decía antes, de nuestro propio patrimonio. Por ejemplo, estos dos libros, hablando del cine sonoro de la Segunda República, donde Román hace también una valoración no solamente de las personas que como directores o actrices o actores estuvieron involucrados en esto, sino también hablando de todo ese grupo de personas profesionales, técnicas, que también estaban en esos momentos ocultos, ¿no? También son temas importantes en este tiempo, ¿no? En este tiempo de legalización del PSUV, de entrada en la democracia, sus libros acerca de la comunicación y la cultura de masas, su tesis doctoral dedicada a la censura durante el franquismo, temas importantes, ¿no? Porque ahora nos puede parecer un tema más o menos presente el tema de la censura, pero en aquel tiempo era otra cosa. Y este tipo de estudios sistemáticos donde se demuestran muchos de estos procederes, pues creo que son importantes para comprenderlo. La mirada opulenta debe ser uno de los libros más fotocopiados en América Latina. Es un libro que supuso un importante hito a la hora de elaborar este sistema, ¿no? de articulación de sistema de signos mezclado con su inserción en la sociedad. La imagen pornográfica, un libro que también fue clave, ¿no? Aquí les he querido poner un poco cuáles son los temas específicos de este libro, ¿no? No solamente hablando de la imagen pornográfica, hablando también de la imagen religiosa. Quizás sea un atrevimiento mezclar ambos términos. También esa especie de interés por el cine del nazismo y por la literatura del nazismo. A veces nos extrañamos mucho de que Leni Riefenstahl fuera una gran directora, a pesar de su compromiso nazi. Es el mismo caso que pudiera ocurrir con Heidegger, etc. Pero toda esa provocación, todo ese movernos, ¿no? que nos producen las imágenes, tiene también que ver con su estudio propiamente dedicado a este tema, ¿no? Los libros de Román son, como digo, incontables, pero quizás sea importante señalar que sus libros dedicados específicamente a los temas de la imagen han sido una de las claves, ¿no? He querido traerles este libro, Viaje de ida. Es un libro que escribió Román en el año 97, haciendo un desarrollo de sus propias memorias, ¿no? Contando no solamente su participación en todos estos movimientos que venimos relatando, sino también cómo fue el primer director del Instituto Cervantes en Roma, cómo después desarrolló su carrera académica, llegando a ser un poco el pionero y el creador de todos los estudios que tienen que ver con la comunicación audiovisual, con los estudios de cine, etcétera, etcétera. Libros que tienen que ver también con la literatura, con el cine, con la mezcla histórica de problemas, ¿no? Como Máscaras de la ficción, donde si uno se pone a ver cuáles son los temas que en este momento pues a Román le interesaban, pues está precisamente en eso, ¿no? En cómo mezclar un poco la cuestión vital con la cuestión cinematográfica, la cuestión vital con la cuestión artística, y siempre desde el punto de vista, digamos, de alguien que es un testigo privilegiado, ¿no? Patologías de la imagen, donde también Román desarrolla unos importantes textos acerca de precisamente este problema de la imagen, entendida casi como un cuerpo vivo, ¿no? Entendido como algo que necesita también de su propio conocimiento sensible, hablando también de los problemas que plantean las imágenes, hacia dónde nos dirigen las imágenes y
todo esto también se distribuye, ¿no? Como vemos, los intereses son muchos, pero al final Román siempre ha estado dándole vueltas a temas parecidos, ¿no? Es importante señalar estos dos libros, El discurso del cómic y El diccionario de onomatopeyas del cómic, ¿no? Una gran, con ese carácter enciclopédico, y por supuesto también dentro de sus últimas producciones, escrito con Paul Hammond, a quien tendremos la suerte de escuchar ahora, con quien escribió este importantísimo ensayo histórico de rescate de datos, de rescate de puesta en la actualidad, ¿no?, de la obra de Luis Buñuel durante un periodo que era bastante desconocido. Cultura audiovisual, uno de sus últimos libros, que reúne textos que abarcan desde el año 81 hasta el año 2011, donde la modernidad de Román se ha trasvasado o se ha mostrado en ese estar presente a lo que estaba ocurriendo en los distintos momentos de su vida, ¿no? Sus libros han abarcado también la influencia de las cuestiones que atañen a los nuevos medios de comunicación de masas, tienen que ver también con esta exploración de qué significa el cambio que se introduce a través de Internet, todas las relaciones que tienen que ver sociales, cómo es esa transformación, ¿no?, que se produce. Bueno, la inserción, ya para terminar, de este último libro, Dialectos de la imagen, nos habla un poco de que toda la labor de Román ha sido incontable, que sigue dándole vueltas un poco a qué significa no solamente la imagen a través del cine, a través del cómic, sino también qué significa la imagen y la creación y la comprensión del mundo en las sociedades actuales. Quisiera ya terminar este brevísimo repaso a la obra de Román, poniendo esta imagen, ¿no?, de nuevo del profesor Nimbus, ¿no?, con este profesor que quiere entrar al cine, como aún a día de hoy sigue haciendo Román, y quisiera pasar la palabra al propio Román, agradeciéndoles no solamente a los distintos ponentes que van a hablar ahora acerca de su relación con Román y con su obra, y sino agradeciéndole vivamente que su generosidad y todo lo que nos hemos estado encontrando a lo largo de estos días de preparación de este ciclo. Quisiera agradecerle su participación, quisiera pasarle la palabra y agradecértelo. Bueno, yo primero agradecer a la Virreina y a su director esta invitación que considero un poco ampulosa, este homenaje suena un poco... Pero bueno, lo acepto, lo asumo porque yo he dedicado muchos años de mi vida a trabajar esos temas. Y efectivamente, algunas reflexiones breves. Yo soy niño de la Guerra Civil, yo nací en 1934 y a los 2 años nos exiliamos la familia a Francia y pasé la infancia en Marsella y en Biarritz. Y la primera imagen mediática que yo recuerdo vivamente y nítidamente fue la imagen del profesor Nimbus, que era un cómic francés que mi abuelo compraba en el diario y me lo comentaba. Y la imagen de Nimbus nunca se me ha borrado. La verdad es que al verla luego en enciclopedia, con su pelo en forma de bucle, era el típico sabio despistado, ¿no? Y esa imagen para mí ha quedado enraizada en mi memoria y nunca se ha borrado, desde los 2 a 4 años que la descubrí en Francia, en Biarritz y Marsella, que el exilio mío fue en Biarritz y Marsella. En cambio, así como esta imagen de Nimbus la tengo grabada en mi memoria de una forma clarísima, la primera experiencia de confrontación con el cine fue un fracaso. En esa guerra civil, en el año 38, fuimos de Biarritz a Sebastián y me llevaron a ver una sesión de cine animado, de cine de animación. Y recuerdo que esa imagen fue una tortura porque para mí eran formas de colores que se movían sin ningún sentido. Es decir, no tuve anclaje semántico de la imagen, sino que tuve una mareante danza de colores ante mis ojos que no pude investir de sentido, ¿no? Bueno, eso naturalmente hoy día no ocurre porque los niños ven las películas en la televisión desde 0 años y van aprendiendo por inmersión, un poco lo comenta Chomsky del lenguaje, ¿no? Por inmersión van aprendiendo a leer la imagen en movimiento. En mi caso, esa sesión de cine, recuerdo en San Sebastián, la película de dibujos animados no entendí nada, en las formas, evidentemente, luego entendería por qué había la figura del explicador en el cine mudo que orientaba la lectura de las imágenes y su semántica,
Mi abuelo todavía mi abuelo materno todavía había visto cine mudo con explicador, y me contaba el explicador al lado de la pantalla diciendo: fíjense cómo Marqués va a envenenar a la marquesa. Y la gente entendía la imagen porque se lo decían. Eso a partir de la televisión ya no ocurre porque por inmersión cotidiana el bebé aprende a leer la imagen sin ningún problema, ¿no? Bueno, eso significa que la imagen hay que enseñarla. Recuerdo que hace años en Barcelona, en un colegio, conocí a unos maestros que hacían la siguiente experiencia. Presentaban a los alumnos, a los niños, una flor y una foto color de la flor. Y les pedían que explicasen la diferencia entre la flor y la foto color de la flor, que no es tan obvio como eso, ¿no? Lo cual demuestra que la imagen es la presencia de una ausencia. La imagen es la presencia de una ausencia. Punto. Entonces, quiero deciros que eso fue para mí... Bueno, y luego mi relación con el cine. Bueno, el cine para los niños del franquismo, del pleno franquismo, como fui yo, fue el refugio del imaginario, el útero acogedor de una pesadilla que era el franquismo, que aunque éramos niños, percibíamos a través de la falange, de los ritos, de los curas omnipresentes, de la represión sexual, importantísima en esa época para nosotros. Y la pantalla se convirtió, de alguna forma, en una ventana de consolación. Una ventana de consolación en la cual viajábamos con la mirada a Bagdad, a Arizona, a los westerns, etc., ¿no? Y yo recuerdo que Terence Moix, cada uno contaba su película, ¿no? Y Terence Moix, por ejemplo, me contaba mucho cómo le ponían las películas de gladiadores. Y para ellos, pues, claro, su canción sentimental se hizo con películas de gladiadores. Y no fue mi caso, pero en fin, cada uno tenía su foco y su filón y su interés, ¿no? Eso es un tema que merecería mucho. En mi caso, debo decir, y con eso ya acabaré, porque no quiero ser largo, mi descubrimiento del cine, mi intuición del cine como forma artística se produjo concretamente a los 15 o 16 años, cuando descubrí una película llamada Pueblerina, de Linde Fernández, con fotografía de Gabriel Fierro. Yo esa película la vi con 13 o 14 años o 15 años, y de pronto me quedé, no conocía a los muralistas mexicanos, naturalmente, en esa época, pero me quedé asombrado de la belleza plástica, de la plasticidad del cine de Fernández. Y me dediqué a buscar en los cines de reestreno viejas películas de Emilio Fernández para atrapar la perla, todas las películas suyas con Dolores del Río, etc., ¿no? Esa fue mi primera toma de conciencia del cine como forma artística, el cine mexicano. Yo no sabía que muchos años después conocería a Linde Fernández en los estudios Churubusco, ya en la etapa de declive final, borracho, alcoholizado, completamente alcoholizado. Había matado a un figurante en un rodaje, había ido a la cárcel, era una ruina humana, llena de whisky, porque se tomaba una botella de whisky al día, decían, ¿no?, la leyenda. Y en Churubusco me lo presentaron y me dije, yo lo admiré mucho. Bueno, apenas hablaba, pobre hombre, ya estaba a las últimas. Bueno, por tanto, pero es un privilegio haber conocido a Linde Fernández, ¿no?, como es mi caso. Y luego realmente lo que mi primer amor cinéfilo, aparte de Fernández, que era por razones plástico-estéticas, mi primer amor cinéfilo fue el cine negro americano. Yo no sabía que se llamaba cine negro, ni se había leído de Dashiell Hammett, ni había leído de Raymond Chandler, ni sabía quiénes eran. Pero de pronto encontré un filón de películas que hablaban de la corrupción, de la codicia, del crimen, de las bajas pasiones humanas en el mundo criminal, ¿no? Eso, yo no había leído a Chandler, ni a Hammett, ni sabía quiénes eran, pero de pronto me quedé cautivado por ese cine negro que no sabía que se llamaba cine negro. Fue mi primera apertura al cine de una forma ideológica. Eran películas que no acababan con un final feliz, acababan con un cadáver sobre el asfalto. Y eso me impresionó mucho, un cadáver sobre el asfalto, ¿no? Y fui y soy un fan del cine negro. Fui y soy un fan del cine negro, ¿no? Porque es un discurso en torno a la perversión social, a la codicia, a la venganza, a la envidia, a las bajas pasiones, etc. Que además era un cine que permitía decir cosas políticas que no se podían decir en otros géneros. Hablar de la sociedad y criticar la codicia, el capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, naturalmente para mí fue y eso ya me abrió la puerta al cineclubismo, que es ya otra película distinta.
Naturalmente, yo en esa época en que admiraba el cine negro de las películas de Howard Hawks, de Raoul Walsh, etcétera, etcétera, no podía ni imaginarme que años después viviría en Hollywood y estaría enseñando historia del cine en la Universidad del Sur de California, donde habían surgido Spielberg o Lucas. Pues yo fui el primer español que dio clases de historia del cine en universidades norteamericanas, concretamente en California, en 2 universidades de California, aparte de MIT, que estudio de toda historia. Bueno, y por tanto he vivido una vida plena en el mundo de la imagen, con altibajos, he hecho también prácticas empíricas, haciendo guiones, casi siempre de encargo. Debo decir que mis guiones han sido en su 90% encargos que yo he asumido con disciplina, a la americana, con disciplina. Y dicho esto, agradezco mucho este homenaje, que retengo que es, bueno, un acto de cariño de algunos amigos míos y que yo no puedo hacer más que agradecer a los que están hoy y los que estarán los próximos días en esta sala. Muchas gracias. Bueno, eres Esteve Riambaus, director de la Filmoteca de Cataluña. Esteve ha sido también uno de los, vamos a decir, de los investigadores que más importancia han tenido a la hora de recuperar qué pasó con aquella escuela de Barcelona, pero también con importantes biografías como la de Ricardo Muñoz Suay y bueno, es una persona también que conoce también perfectamente la obra de Román y es importante también un poco pues conocer su valoración, digamos. Gracias. Bien, pues muchas gracias por invitarme. Es un placer estar al lado de Román y de su imagen. Antes él ponía el ejemplo de la flor y la imagen de la flor, pues aquí tenemos la imagen de Román y Román en persona, por lo tanto no vamos a desperdiciar esta ocasión. Y yo voy a hacerlo en nombre de una generación, de mi generación, que hemos tenido la suerte, por un lado, y la envidia, por otra, por qué negarlo, de vivir a rebufo, a remolque de esa otra generación anterior, con la cual he tenido distintos contactos muy cercanos, no solamente con Román, y por eso estoy aquí con un gran placer, sino con gente como José Luis Borau, como José Luis Warner y como tantos otros, como Guido Aristarco, por ejemplo, gente pues, que nos han precedido y que para nosotros han sido, digamos, las referencias absolutamente básicas en una formación. Una formación, por otra parte, que en el terreno de la imagen y en el terreno del cine hay una cosa que no se ha dicho, que es que Román es un autodidacta de la imagen. Y yo soy un autodidacta de la imagen, es decir, yo empecé académicamente estudiando medicina y al mismo tiempo llevando un cineclub y todo lo que aprendí de cine fue gracias a los libros de Román. Y Román, a su vez, publicó estos libros también por este aprendizaje empírico que surgió de otros libros y de otras referencias. En estos momentos parece que todo el mundo tenga una universidad o una academia de cine en la esquina o un curso por correspondencia o por internet. Entonces no era así. Y para mí y para mi generación los libros de Román fueron una referencia. Yo llegué, era demasiado joven para llegar a tiempo al libro sobre la televisión, que fue el primero en el año 65, pero sí llegué a una de las primeras ediciones de la historia del cine. No la primera del 69, pero sí la edición de ediciones de bolsillo en dos volúmenes, que era como un libro de cabecera. Y allí estaba absolutamente todo condensado, bien documentado y además didácticamente escrito, cosa que no siempre se puede decir de los libros sobre cine. En este caso, además, con el tiempo, de lo que me di cuenta es que Román yo creo que Román fue el último de los historiadores clásicos y el primero de los historiadores modernos. Es decir, fue el último historiador que se atrevió a esa empresa en estos momentos absolutamente quimérica como es enfrentarse a toda la historia del cine. Él tenía conocimientos, elementos y una dimensión que todavía le permitía esto, pero rápidamente se dio cuenta del cambio que estaba experimentando académicamente la historia del cine y fue uno de los impulsores, juntamente con Aristarco, de este proyecto nunca realizado de una historia mundial del cine, pero del cual salió el germen de esa nueva historia de la cual hemos vivido nuestra generación posteriormente. De esta primera etapa de Román hubo una serie de libros
aislados, puntuales, que respondían a sus intereses, pero con los cuales yo me sentí muy identificado. Godard polémico, claro, cuando miras la fecha de edición es el 69, Godard había hecho Abu de Souffle, Pierrot Le Fou y 4 cosas más, pero quedaba mucha carrera. El otro día, hace 15 días, tuve la oportunidad de saludar a Godard personalmente en Lausanne, tiene 90 años y ha llovido mucho desde el 69, donde Roman ya sentaba las bases de Godard como padre del cine moderno. McCarthy contra Hollywood, La caza de brujas, fue un tema que a mí me fascinó y que después, gracias a los conocimientos de este libro, pude vivir en directo en el Festival de Cine de Barcelona del año 90, creo que fue, con Roman Gubern moderando una mesa en la cual estaba Jules Dassin, Rosaura Revueltas, John Barry, es decir, todos los grandes protagonistas, y yo creo que en Barcelona se vivió la última gran polémica de la caza de brujas, y las bases del conocimiento de este tema estaban en el librito de Anagrama publicado por Roman. El cine español. Recuerdo también con especial intensidad cuando leí Un cine para el cadalso. Claro, en el año 75, es decir, el cadáver de Franco todavía estaba caliente cuando tuvimos la ocasión de leer lo que la censura por dentro, y esto nos lo contó Roman con un libro que después amplió con su tesis doctoral, pero allí estaba, digamos, la descripción del mal, es decir, cómo había operado la censura con ejemplos concretos sacados de casos muy específicos a los cuales él había tenido acceso. Debo decir que en esta ruta o en este itinerario personal por la obra de Roman me desconcertó inicialmente, pero después lo entendí perfectamente, un libro como Mensajes icónicos en la cultura de masas. Es decir, en ese momento de la historia cronológica, Roman estaba rompiendo la trayectoria y estaba abriendo el camino hacia la teoría de la imagen, con un libro en el cual se mezclaba el pasado con el presente y después con el futuro. Esta es otra de las características de la obra de Roman. Es alguien que con pocos años, con un año de diferencia, publica un libro, Proyector de Luna, sobre la generación del 27, y al año siguiente publica un libro que se llama El Eros electrónico, sobre el futuro digital. Volviendo al cine español, pues hay una serie de libros también esenciales, es decir, abrir las puertas, abrir los ojos a los exiliados, abrir los ojos a la República, abrir los ojos a la guerra civil, la censura, ya lo he dicho. Todo esto después se reflejó en una colaboración en un libro colectivo que fue La historia del cine español de Cátedra, que fue también un primer intento entre 5 historiadores para dar una visión moderna, contemporánea y actualizada del cine español. Pero es que además de los libros, y con esto voy a ir acabando, yo me he encontrado a Roman en cada esquina, aparte de los aeropuertos, que nos hemos encontrado muy a menudo, me lo he encontrado en el momento en que empiezo a investigar la Escuela de Barcelona. Roman estaba allí de una manera, digamos, paralela, pero estaba allí en primera persona. Cuando con Casimiro Torreiro, de nuevo, estudiamos los guionistas del cine español, pues Roman era uno de los guionistas del cine español. Y cuando hice el libro sobre Jaime Camino, el gran guionista de Jaime Camino era Roman Gubern. Es decir, Roman es omnipresente o no sé si es omnipresente o es que yo visito los mismos lugares del crimen por los cuales él siempre ya ha pasado. Y con esta capacidad, además, que quisiera también destacar, que es la inmensa curiosidad. Yo creo que ahí sí que yo me apunto a compartir esa característica de la curiosidad, de la insatisfacción perpetua para ir a buscar cosas, pero Roman siempre va donde los demás no nos atrevemos a llegar. Es decir, publicar en un mismo volumen, como la imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, las imágenes sacras, las imágenes del nazismo y las imágenes pornográficas, todo en uno, pues es un acto de osadía estética, y yo creo que como mínimo al nivel de David Lynch, por lo menos. Acabo reconociendo y agradeciendo otro punto esencial. Es decir, yo entré en la universidad como docente gracias
a Román Gubern, que junto con Casimiro Torreiro en aquel momento eran los únicos profesores de cine en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Fue el momento del cambio, del cambio de plan de estudios, donde se desarrolló la licenciatura de Comunicación Audiovisual y ahí se ampliaron las asignaturas de cine. Yo recuerdo todavía cuando Román y Mirito me dijeron necesitamos más profesores y el primero de la lista de candidatos eres tú, bienvenido. Yo acababa de dejar la práctica de la medicina en el año 89, había publicado ya unos cuantos libros sobre cine y realmente fue un honor y un placer, digamos, formar parte de esa escuela de Román que después hemos trasladado en sucesivas generaciones de estudiantes. Acabo recordando el homenaje, más que homenaje fue la felicitación de su 80 cumpleaños en la Filmoteca, cuando presentó la última o la penúltima edición de su historia del cine, con un nuevo capítulo añadido. Él dijo que todavía quedaban cosas que contar, sobre todo chafarderías, que también le gustan mucho, y por lo tanto yo espero que aquella edición no fuera la única. Han pasado 4 años, por lo tanto ya toca, Román, sacar una nueva edición con ese capítulo de chafarderías que tantos y tantos te agradeceríamos para completar tu inmenso legado y conocimiento. Muchas gracias. No sé, Román, si quieres apostillar o por alusiones decir algo. Bueno, no, al final tal vez mejor. Muy bien. Pues gracias por tus palabras. Yo creo que ha estado muy acertado al decir eso, ¿no? El carácter que tiene Román autodidacta, porque eso es una invitación un poco a que, no sé si lo que lo hagamos nosotros, pero sí que Román tiene yo con todas las personas que me encuentro y también leyendo sus libros, que es alguien que te invita a ir al cine. Es alguien que te invita a que tú también empieces a pensar un poco en el cine de otra manera, no simplemente o las imágenes, no simplemente como algo que pasa por allí, sino como creando un modo de vida, ¿no? Estos modos de vida que también él ha estudiado en bastantes directores, entre ellos con Luis Buñuel, una de sus obras más importantes fue en coautoría con Paul Hammond, quien hoy nos va a hablar también un poco de toda esta relación. A propósito de este libro, ¿no? Paul Hammond también es traductor, no sé si es participante del grupo surrealista, pero has estado involucrado en el estudio del surrealismo y en la práctica artística, ¿no? Gracias. Vale. Muchas gracias por la invitación de la parte tanto de José Luis como de la gente de la Virreina. Estoy muy contento, como Esteba, de estar aquí para saludar, para dar mi homenaje a mi gran amigo y mi mentor hasta cierto punto. Me topé por primera vez con el nombre de Román a principios de los años 80 en la revista Calle de la Cinemateca de Tolosa. Se trataba Toulouse. Perpiñán. No se dice Tolosa. Perpiñán. ¿Qué es la Cinemateca? Sí. Se trataba del número temático de verano y otoño de 1980, dedicado al cine de los surrealistas. En él pude leer su artículo sobre la vanguardia cinematográfica en España, 1926 a 1930. Un tema que me fascinaba porque aquella vanguardia era totalmente desconocida dentro de la cultura fílmica inglesa en la cual me movía. En aquel entonces vivía en Londres y dedicaba buena parte de mi tiempo a profundizar en mis dos grandes pasiones, es decir, el surrealismo y el cine. Huelga decir que los dos fenómenos confluyen y encuentran su máxima expresión en la figura de Luis Buñuel. Poco sabía yo que Román, en 1969,
había editado la biografía pionera del León de Calanda, escrita por José Francisco Aranda, que era mi lectora de cabeza. En un intento de buscar más información sobre mi héroe, empecé a mantener correspondencia con Aranda, quien me desveló que Buñuel había sido miembro del Partido Comunista de España en los años 30, una idea alarmante que daría sus frutos, a veces amargos, en los años siguientes. Aranda me pidió mantener secreta esta información. Volveré sobre este asunto. Mientras tanto, seguía publicando libros y ensayos sobre aquellas dos pasiones. Me instalé en Barcelona en el año 92. Antes de llegar, había intentado, por los buenos oficios de mi compañera, ponerme en contacto con Román. Seguro que no se acuerda, pero en la presentación de un libro de Salvador Obiols, Ana se introdujo y le dio un ejemplar de mi libro sobre el ir al cine, Seeing in the Dark, ver en la oscuridad, que él aceptó con gran cordialidad e interés. También le solicitaba algún contacto editorial. Con una ansiedad tremenda, yo tenía ganas de abrir mi paso en el mundo cultural de aquí, de ver algún libro mío traducido al castellano. Aunque todo quedó en la nada en aquel entonces, lo importante de esta anécdota es que desde el principio yo era consciente de la importancia de la obra y de la figura de Román. 3 o 4 años más tarde estaba inmerso en unas investigaciones minuciosas sobre la Edad de Oro para un libro de una colección del British Film Institute. Oye, era el tiempo... Sin in the dark. Gracias. Lo hiciste tú. En el tiempo transcurrido desde mi llegada había ido aprendiendo castellano, lo que me abrió la puerta a la rica literatura de aquí y de México en torno a Buñuel. Una literatura sin traducir al inglés, en la cual figuraba mucha materia de la pluma de Román. Respecto a la segunda película del Calandino, en febrero de 1996 escribí una carta a Román pidiéndole más información sobre Menjant Garotas, la home movie rodada en 1930 por Buñuel para apaciguar el padre de Salvador Dalí. Y también le pedí información acerca de Joan Castanyer, un hombre de cine interesantísimo. Era un figurante en la Edad de Oro, del que Román había dejado algunas fascinantes pistas en su libro 1936-1939, La Guerra de España, en la pantalla. Y permítame añadir que recientemente, y por fin, Castanyer ha recibido la atención que se merece en el excelente libro de Esteba sobre Liar Films. En dicha carta le comentaba a Román que si había alguien que tenía un dossier Castanyer, seguro que sería él. Y tenía razón. Con la amabilidad que descubrí más tarde que era un rasgo habitual, y como había intuido yo, Román tenía dicho dossier y lo puso generosamente en mis manos
cuando visité su despacho por primera vez. Aquel lugar me impactó. En su libro de memorias, Viaje de ida de 1997, se puede ver una foto de Román en la caverna de su biblioteca en la calle Hurtado. Más que una caverna, aquel despacho rebosante de libros, revistas, ficheros y carpetas es para mí algo más parecido a la galería de una mina de donde el conocimiento puede excavarse de las paredes, o una serie de túneles que conducen al santuario interior de un culto secreto. En todo caso, un sitio de encuentro casi esotérico, un reducto de estricta interlocución. Empecé a visitar aquel reducto con cierta regularidad después de la publicación de mi estudio sobre la Edad de Oro. Y con cada visita íbamos enunciando un sortilegio nominativo en una palabra, Buñuel. O más bien, el misterio Buñuel. Para mi libro indagué mucho en la forma que Buñuel tenía de presentarse a sí mismo, en sus subterfugios y sus silencios. Era consciente que mucho quedaba por decir sobre la trayectoria del director durante una de las décadas más importantes de su vida, la de los años 30. La década que empieza con el crack de octubre de 1929 y termina con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. La década durante la cual entra y sale del grupo surrealista, durante la cual se hace miembro del Partido Comunista de España, durante la cual está más activo como cineasta de lo que admite, durante la cual sirve a la República como propagandista durante la Guerra Civil, durante la cual decide exiliarse a Estados Unidos. Pero yo no era la única persona que indagaba en la microhistoria de nuestro hombre en aquel momento. Con vistas a su centenario en el año 2000, éramos muchos los especialistas que trabajábamos en torno a él. Román en cabeza del pelotón. Su magistral proyector de Luna, la generación del 27 en el cine, salió en 1999. El nombre de Buñuel es el más citado del libro. Román tuvo la gentileza de invitarme a presentar su libro en el fórum de la FNAC en noviembre del mismo año. A principios de 1999 pude por fin leer la carta que Buñuel envió a André Breton en mayo de 1932, anunciando su dimisión del grupo surrealista y su reclutamiento en el Partido Comunista de España. Era el primer documento que ratificaba la información secreta de Francisco Aranda en 1978. Descubrir textualmente que Buñuel era comunista, es decir, stalinista, durante la mayor parte de los años 30, iba, evidentemente, contra su imagen de libertario o incluso de surrealista intachable. La noticia fue doblemente perturbadora, casi traumática para mí, el creyente surrealista que era.
Me gusta que mis colosos tengan pies de barro, pero hay límites. Cuando le enseñé la carta a Román, reconoció inmediatamente su importancia histórica. Sintió, como yo, que su publicación podría marcar un antes y un después en la historiografía buñueliana. Divulgué por primera vez un resumen de aquella carta fatídica en un ensayo publicado en el catálogo de Tierra sin Pan, Luis Buñuel y los nuevos caminos de las vanguardias, una exposición comisariada por Merci Bats en el IBAM de Valencia a finales de 1999. Dicho de paso, la visión de Mercé del Buñuel del 1933, cuando rodó Tierra sin Pan, como anarco-surrealista, que evidentemente es muy distinta a la mía, encuentra su prolongación en la nueva película animada de Salvador Simón, Luis Buñuel en el laberinto de las tortugas, de próximo estreno en Barcelona. Sentí un gran alivio cuando los contenidos de la carta salieron a la luz a finales de enero del 2000. Román fue quien se encargó de divulgarla en un congreso en torno al centenario de Buñuel en la ciudad italiana de Pordenone. Casi de inmediato fue publicado en el diario italiano La Repubblica. 15 días después, la carta salió en castellano en El Mundo, en una traducción de Javier Herrera, custodio del archivo Buñuel de Filmoteca Española en Madrid. En mayo de 2000, la revista francesa Positif la dio a conocer en el marco de una reseña del Congreso de Pordenone. Así nació la idea de unir nuestras fuerzas y escribir un ensayo más amplio sobre Buñuel en los años 30 para Positif. Sobra decir que el renombre de Román y su amistad con el editor Michel Simon facilitaron el proyecto. En un mail de septiembre de 2000, Román me escribió: creo que estamos iniciando una nueva etapa muy clarificadora de análisis y comprensión de la obra de Buñuel e incluso de la historia del movimiento surrealista entre 1930 y 1933. Nuestro artículo Buñuel de la Unión Libre al Frente Rojo salió en el número de Positif de abril de 2001. En un momento de nuestro texto puntualizábamos: puede ser que nunca conoceremos en detalle ni el grado ni la naturaleza de la participación de Buñuel en la Realpolitik, ya sea cultural o de otro índole, del PCE y de su árbitro final, el Comintern, la Tercera Internacional Comunista, con sede en Moscú. Pero fue todo lo contrario. Escribir un libro es una lucha horrible, exhaustiva, semejante al prolongado padecimiento de una dolorosa enfermedad, dijo George Orwell. Seguía Orwell diciendo: no se debiera emprender jamás una tarea así si no se siente estar dominado por un demonio al que no es posible resistir
ni comprender. Dada la actividad prolífica de Roman, supongo que ha conseguido dominar ese demonio. Pero por mi parte, así me sentía, es decir, enfermero, durante los 4 o 5 años que intenté seguir elucidando el enigma de Buñuel durante los años 30. En 2004 conmemoramos el centenario de Salvador Dalí. Como en el de Buñuel en 2000, otra ronda de congresos, exposiciones y publicaciones. En anticipación de ello, Roman me escribió: también podríamos hacer tal vez algo juntos, como en Positif, pero más largo, contrastando la evolución política de Dalí y Buñuel en los años 30. No sé, dime qué piensas del asunto, porque me siento un poco perdido en un océano de temas. Le contesté: yo también me siento perdido, pero en un sentido más global, más existencial. Varias veces he intentado empezar un libro mío que se llamaba 30s Buñuel, Buñuel en los años 30, pero me siento absolutamente estancado con ello. Sospecho que llevo años sin avanzar. Sin embargo, no puedo parar de leer y tomar notas de toda la materia que he acumulado, como si el proyecto aún tuviera algo pertinente para mí. Me gustaría pensar que Roman, con quien había ido compartiendo mis pequeños hallazgos y dialogando sobre ellos con él, veía que estaba estancado, que había demasiadas lagunas. Veía que estaba bloqueado, que jamás podría poner orden en la materia que tenía y en la materia que no tenía, porque él debe haberse dado cuenta de las muchas lagunas en mis conocimientos cinematográficos de la época predilecta. Y debe haberse dado cuenta que eran lagunas que él pudiera remediar, dado su conocimiento enciclopédico. Un conocimiento desplegado durante 40 años desde la publicación del cine sonoro en la República, 1929-1936, o cine español en el exilio. Sospecho, además, que él buscaba nuevos horizontes después de haber publicado 3 libros en 4 años: El Eros electrónico, Máscaras de la ficción y Patologías de la imagen. Sea como fuere, en julio de 2005 empezamos a hablar sobre la idea de escribir el libro de los años rojos de Buñuel. No tenía ese título en aquel momento. Fue una acuñación de Roman muy al final de la redacción del texto. He de decir, Roman, que estoy emocionado. Que te estaré eternamente agradecido por aquel empujón que me diste. Bueno, voy a acotar un poco, porque es bastante largo, lo que he preparado. En julio de 2005, Roman y yo empezamos a hablar en concreto con nuestro libro En Potencia, y dividimos el labor entre los dos,
es un hecho que la vida de Buñuel en los años 30 se comparte en dos partes, una en Francia y una en España, con un momento en Hollywood también. Y decidimos de compartir el trabajo. Yo iba a escribir sobre la época francesa y Román sobre la española. En los mails de la época, el año 2005, se palpa nuestra excitación entre la mucha y nueva documentación que vamos descubriendo. Y también se palpa la audacia, el rigor y la lucidez que siempre ha caracterizado la obra de Román Gubern. La meta de publicar el libro en 2007 resultó ser inalcanzable. Había mucho terreno por recorrer, muchos archivos por investigar. Por eso el proyecto se prolongó hasta 2009, pero sí se publicó exactamente como Román había garantizado en un mail de 2005. Además, había un beneficio secundario, un spin-off, como se dice en inglés. Román escribía su mitad en castellano, yo la mía en inglés. Él tradujo mi inglés al castellano y después de su publicación, aquí Los años rojos de Luis Buñuel se metamorfoseó en Luis Buñuel, The Red Years, publicado en 2012 en Norteamérica, porque yo podía reciprocar en traduciendo su castellano al inglés. Y es la reciprocación que ha sustentado una colaboración doblemente gratificante. Gracias por su atención. Gracias, Paul. Bueno, yo, si hay tiempo, una postilla al tema de Buñuel y el comunismo, ¿no? Que es un poco conocida, una postilla. Estando yo en Estados Unidos, un alumno de Harvard me contactó porque estaba preparando una tesis sobre Espoir de Malraux, novela y película, y me dijo si podía ponerle en contacto con Max Haupt, porque Max Haupt fue ayudante de dirección de André Malraux en el rodaje Espoir de Sierra de Teruel. Yo no conocía la dirección de Max Haupt, a través de Ricardo Muñoz Suárez me dio la dirección, le escribí a México, estaba en el exilio, como es notorio, Max Haupt estaba en el exilio, le escribí a México diciendo, mire, hay un estudiante en Harvard que está trabajando en el Espoir de André Malraux, cuyo ayudante de dirección y co-guionista fue Max Haupt, y por tanto quería contactarle para pedir información, datos del rodaje, etc. Conseguí la dirección de Max Haupt y le escribí ese asunto. Y entonces se pusieron en contacto el estudiante de Harvard y él, ¿no? Pero Max aprovechó mi contacto y me dijo, por cierto, he leído su libro de cine español en el exilio, me dijo, ¿no? Y quería pedirle un favor, si puede usted ir al archivo del Museo de Arte Moderno de Nueva York, yo vivía en Boston, estaba viviendo en Boston, puede ir al Museo de Arte Moderno de Nueva York y fotocopiar los documentos de la época en que Buñuel estuvo trabajando en el museo, que fue despedido en el 43, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces yo fui al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, conseguí los documentos, evidentemente, los fotocopié y se los envié a Max, a México. ¿Qué ocurrió? Entre los documentos que le enviaba, de tipo interno del trabajo en el museo, había uno muy relevante que era la carta de dimisión, porque Buñuel se vio obligado a dimitir del Museo de Arte Moderno porque una revista católica que se llamaba Motion Picture Herald había publicado artículos
contra él, dice, acusándole de comunista. Esto lo obligó a dimitir del museo para no perjudicar al museo. Iris Berry era la directora de la Filmoteca de Nueva York, ¿no? Yo le envié este material a Max y Max me contestó: Buñuel no quiere que se reproduzca esta carta de dimisión en la cual él se exculpaba de la acusación de comunista porque fue una carta elaborada de forma ingenieril para proteger a Buñuel y al museo a la vez. Es una carta de circunstancias políticas. Bueno, y efectivamente y no se publicó. Bueno, mejor dicho, yo cometí una tradición y la publiqué en Positif de París años después, ¿no? En donde él renegaba de haber militado en el Partido Comunista. Bueno, son pequeñas footnotes, pequeñas notas de páginas de ese trabajo que ha sido inconmensurable con Paul, investigando los archivos de París, sobre todo los de París, fueron muy especialmente interesantes, ¿no? Sí, París, Segorbe, etc. Madrid. Fue un trabajo de arqueología, de archivística, para conseguir reconstruir esa etapa, en la cual Buñuel siempre ocultó un poco su vida política, bueno, como tanta gente hace, ¿no? Que oculta su vida sexual o política, cada uno tiene la suya, ¿no? Bueno, pues nada, si alguien quiere preguntar, si alguien quiere hacer un comentario, no sé cuál es el programa. Sí. Vale. Y alguien con total libertad, si alguien quiere aportar algo, quiere comentar algo, decir. Perdone, ¿le van a traer el micrófono? Es que si no, no sé ya al final. Hay algunos libros que han sido punteros, en concreto, sobre todo en los relacionados con el cómic, como por ejemplo las onomatopeyas del cómic, Sí. que fue pionero. Déjame un inciso. El libro de onomatopeyas del cómic, que es el primer libro publicado en el mundo sobre onomatopeyas. Exactamente. Me invitó a la Universidad de Chicago, fue a Chicago a la universidad a presentarlo, porque era tan novedoso el tema. Humberto Eco, que fue amigo mío, publicó una excelente crítica en el Europeo de este libro, ¿no? Que es, como te repito, el primer libro publicado sobre onomatopeyas en el mundo. Y a raíz de este artículo de Humberto Eco, o por lo que fuere, me invitaron en Chicago, a la Universidad de Chicago, a presentarlo y fui a Chicago a presentarlo. Digo, cierro la postilla. Sí, entonces, tanto las onomatopeyas, que fueron efectivamente el primero del mundo, como el resto de obras tuyas sobre cómics, el diccionario erótico, en fin, todos estos, han sido muy novedosos. Quería preguntarte, en el resto del mundo, mientras tú escribías todas estas cosas sobre el cómic, ¿también existía un interés creativo, un interés estudioso sobre el cómic de esta magnitud y de esta amplitud? A ver, hay una familia, una criptofamilia de estudiosos del cómic en Italia, en Francia, hay unos cuantos, y en Estados Unidos, y hay una cierta hermandad porque nos publicamos, nos escribimos, nos leemos. Pero, en fin, en todo caso, el interés de la onomatopeya venía no tanto del cómic, sino de la lingüística. La onomatopeya algunos teóricos sostienen que el origen del lenguaje humano nace a partir de la onomatopeya. Es decir, boom, bam, pío, 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 pío. En fin, los ruidos, imitar los ruidos de la naturaleza, ¿no? Es una de las varias teorías del origen del lenguaje. Hay varias, ¿no? Una de esas sería la onomatopeya. Y efectivamente, no, ese fue el primer libro, te repito, que se publicó en el mundo. La prueba es que la Universidad de Chicago me invitó a presentarlo en Chicago. Y ya para acabar en el asunto de los cómics, yo creo que tú aprovechaste, coincidiste en un momento social, como decía Corazón, en el que los cómics reflejaban una cultura underground, etcétera, y había una eclosión de este tipo de cultura, y tú le diste voz. Ahora, ¿cómo ves esto? ¿Qué ha pasado con los cómics hoy? Bueno, hoy día está admitido. Hay un libro del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, muy interesante, que se llama ¿cómo se llama? No, Highbrow and Mass Cult. ¿Lo conoces este libro? No. Hay un libro publicado hace años ya, es un clásico, ¿no? Por el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, que se llama Mass Cult Highbrow, o Highbrow Mass Cult, no me acuerdo cómo es. Y es una reflexión en torno a la capilaridad que ha habido entre la cultura popular y la alta cultura. Por ejemplo, Picasso, por un ejemplo canónico, Picasso era un lector de cómics.
Y efectivamente, en algunas obras suyas, aleluyas, que hace aleluyas, etcétera, se ve esta raíz que tenía Picasso, ¿no? Por tanto, este libro, que está agotadísimo, se publicó hace 30 años, explica muy bien la capilaridad que ha habido entre alta cultura y cultura de masas, que ha sido permanente, sobre todo a partir del siglo XIX y XX. Antes no, porque no había cultura de masas, pero en el XIX y XX hay una gran capilaridad. El cine, por ejemplo, ¿no? Bueno, Einstein, qué sé yo, tantos más, ¿no? De modo que el tema de esa capilaridad entre la alta cultura y la baja cultura, y la cultura de masas, es un tema que interesa mucho a los semiólogos. Perdona que te interrumpa, pero ahora la cultura de masas ya no es el cómic. O sea, aquí todo esto... Bueno, algo para equivalente. Exacto, ha trastabillado un poco todo esto, ¿no? ¿Quería participar? Sí, no, yo quería agradecer, ya que esto es un homenaje a Román. Yo Daniel Andújar, artista también autodidacta, valenciano. No es que quisiera rendir un tributo desde esta generación también de artistas visuales que nace a final de los 60, porque nosotros en realidad nos incorporamos a los 80, pero quería ir precisamente al hilo de lo que estabas comentando, alta y baja cultura, porque para nosotros, algo que se ha estado comentando en la mesa y que ha salido todo el tiempo, para nosotros como valencianos, el recuperar sobre todo una generación que viene del exilio, Ricardo Muñoz Suay, gracias a Masau, sobre todo también, algo que nosotros en nuestra generación sobre todo llamamos, porque ha sido un eslabón muy importante en el que tú has participado muchísimas veces, has venido muchas veces a Valencia, yo vivo muchos años de todas formas aquí en Barcelona, pero en la creación tanto de la Filmoteca, en la creación del IBAN, en la creación de esas primeras infraestructuras culturales del país, era muy importante. Nosotros en nuestra generación llamamos a eso precisamente el espíritu del pabellón del 37, porque el recuperar a Renau y todavía el haberlo visto vivo, Gruñón, ¿no? a todas estas, a Masao, no tanto, pero a Ricardo, el recuperar, el tener de alguna forma un eslabón para unir esto y sobre todo acceder a algo que era una bibliografía que no existía o que no se había creado y que para nosotros en realidad ya los veíamos casi reeditados. De hecho, muchos de los libros que compramos tuyos o que discutíamos luego cuando veníamos, los comprábamos de segunda mano en París, Valencia, porque eran ediciones ya que venían de los 60, de los 70 o de principios de los 80. Y yo quería rendir tributo. La verdad es que he venido como un cuarto de hora antes porque creía que esto iba a estar repleto, porque sé cómo es la Virreina. No sé si es la deriva que lleva a la propia ciudad o nuestro proceso cultural, pero me llama la atención que el MAPA, que está haciendo una exposición precisamente de onomatopeyas, algunas críticas que he oído seguramente no se han pasado por aquí o no habían leído tus libros, porque parece que hay cierta sorpresa con algunos artistas cuando muchas de las cosas que estamos viendo afortunadamente no nos sorprende. Y sobre todo también para nosotros porque ha sido algo que hemos vivido en paralelo esta primera generación, que hemos sido la primera generación de artistas en la red o en Internet. Hemos ido de forma paralela aprendiendo, sobre todo releyendo y también a través de muchísimas reflexiones que de alguna forma yo creo que mi generación ha compartido contigo o ha intentado viajar o coger ese tren. Te lo agradezco expresamente y personalmente. Bueno, en Valencia ha habido... Bueno, no hace falta que aplaudáis. En Valencia precisamente ha habido un fenómeno muy interesante en la línea que tú explicas, el equipo Crónica, ¿no? El grupo Crónica, que se alimentaba de la cultura de masas y elaboraba obras estéticamente muy sofisticadas, ¿no? Valencia es un lugar, es un locus en donde el hibridismo entre alta cultura y cultura popular se ha producido espontáneamente. Las fallas, incluso, si me apuras, ¿no? Renau, efectivamente. Josep Renau. Y Berlanga. Renau y Berlanga, efectivamente. Y quería deciros que sí, que efectivamente que... No sé qué voy a deciros. Me he olvidado ya. Por favor. No, sí, dos curiosidades muy rápidas. Una, a lo mejor es para vosotros. ¿Dónde está hecha esta foto? Es una tontería, pero... Creo, Román, que es en la Plaza Real, ¿verdad? Plaza Real. Y eso era el Museo del Taxidermista, entonces. Es la Plaza Real, en la parte más del puerto, zona del puerto. ¿Y ese museo que parece ponerse por ahí? No sé. Esta foto es de los años 60. Sí. Bueno, es una tontería, ¿no? La segunda cuestión es que has abierto un camino y lo has cerrado, que has dicho...
mis primeras experiencias, ¿no?, del cine como arte, etcétera, me llevaron al cineclubismo. Dice, pero esto sería una cosa nueva. ¿Puedes hacer una síntesis Perdona, de la vida tuya con el cineclubismo? Bueno, porque yo dirigí el cineclub de la universidad, era un Robinson que me ofrecieron dirigir el cineclub de la universidad porque estaba vacante, estaba inactivo. García Seguí lo había dejado hace un tiempo. Y yo me lancé al mar sin saber nadar, porque realmente no sabía nada. En esa época era un principiante ignorante. Pero me dijeron, oye, está vacante el cineclub, ¿por qué no te haces cargo tú de él? Y me lancé. De hecho, la cosa era más civilina, porque los cineclubs de aquella época pertenecían a la red del SEU, Sindicato Español Universitario, teóricamente falangista, pero ya muy infiltrado por los comunistas, Y, de hecho, el que dirigía en la cúpula la red de cineclubs del SEU, Manuel Ronald Taylor, era militante comunista. Lo supe muchos años después. Yo muchos años después supe que se había infiltrado, siguiendo las instrucciones de Stalin, cuando Passionari y Carrillo fueron a verle, fracasó la guerrilla, dijo, infiltraros como hicimos los bolcheviques. Bueno, pues esa fue la política del PC, ¿no? Y la red de cineclubs del SEO la dirigía un Manuel Ronald Taylor, que era un militante criptocomunista, cosa que yo no sabía, porque era un pasarell que estaba un principiante, que no sabía nada, y me hice cargo del cineclub de una forma temeraria y, bueno, tirarte al mar sin saber nadar, ¿no? Y esa fue mi primera aventura en el mundo del cine en la práctica. Y compré algunas películas en París, compré Potemkin, compré Tierra sin pan, compré Éxtasis de Machati también. Y, bueno, pues una aventura. Por tanto, bueno, y volviendo a lo tuyo, perdona que vuelva, Umberto Eco. Yo he tenido bastante amistad con Umberto Eco y, de hecho, he estado en su casa muchas veces. Su casa era un dúplex en que todas las paredes estaban abarrotadas de libros. Era una casa biblioteca. Y Umberto fue el que introdujo el interés en la teoría de la comunicación y la cultura, entre el diálogo entre alta cultura y cultura de masas. Ese es un diálogo que realmente que lo empieza a teorizar en serio. Apocalípticos e integrados es un libro que nunca se escribió, me contó, porque fue el editor Mondadori que le dijo un día, oye, está ese tema de moda, la cultura de masas, la gente habla mucho de cultura de masas, ¿por qué no haces un libro? Y Humberto dijo, no voy a hacer un libro. Y entonces él y el editor recortaron artículos suyos y textos varios y dispersos y fueron armando como collage. Apocalipsis Integrados es un libro que nace de un collage de textos previos publicados aquí y allá, que ya se nota un poco el libro, un poco, lo digo porque Humberto me lo contaba, por eso lo cuento, ¿no? Y es un libro muy influyente en mí también, efectivamente, y cuando voy a MIT y escribo mensajes icónicos de la cultura de masas, es un libro tributario de Humberto. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Por favor. Hola, buenas tardes. Soy francés, como lo notarán por mi acento, y vengo de la Universidad de Niza. Y bueno, cuando me... Jean-Paul Aubert de la Universidad de Niza. Gracias. Bueno, cuando me enteré de que se iba a celebrar esta jornada en homenaje a Roman, pues no me lo pensé dos veces. Supe que tenía que hacer este viaje de Niza a Barcelona, y porque no me podía perder esta oportunidad de decirle a Roman mi profundo respeto, mi agradecimiento y mi admiración por su trayectoria. Como miembro también del cuerpo docente francés, lo que sí puedo decir también es la influencia muy grande que ha tenido, que sigue teniendo la labor de investigación de Roman entre los estudiosos de cine en Francia. A modo anecdótico, puedo decir que yo personalmente me topé con el nombre de Roman en los años 80. Yo en aquel entonces era estudiante en la universidad, una pequeña ciudad francesa que se llama Clermont-Ferrand, que seguramente nadie la conoce aquí. Y sí, bueno. Manu Chemont. Y como no había mucho que hacer, yo solía ir a la biblioteca universitaria, ¿no? Y la verdad es que había pocos libros sobre el cine
y menos todavía sobre el cine español. Pero recuerdo perfectamente que sí había 2 libros de Román, su historia del cine y su ensayo sobre censura. Y este trabajo que me empujó a mí a que hiciera mi primer trabajo de investigación sobre la censura en la transición española. Y luego volví a encontrarme con Román, pero ya no solo con sus escritos, sino con su persona, cuando empecé a trabajar sobre la Escuela de Barcelona, del que fue un testigo clave, como se ha dicho. Y entonces Román me hizo el inmenso honor de interesarse por mi trabajo, luego de invitarme en su caverna y finalmente de redactar un prefacio de un libro mío, que fue para mí un inmenso regalo. Termino diciendo que para mí Román no solo es un estudioso de cine, sino que es un testigo de la vida intelectual de este país y es un intelectual de primer plano. Y encima del todo está la persona entrañable y generosa a la que quiero rendir un particular homenaje. Muchas gracias. Merci. Jean-Paul. Bueno, yo debo mucho a Francia. Estoy en deuda con Francia y te agradezco tus palabras. Yo en el año 58, harto de la dictadura y de la precariedad familiar, se había entrado mi familia en una crisis profunda, me fui a vivir a París. He vivido en París y yo agradezco muchísimo la frecuentación de la Cinemateca. Me permitió escribir el libro de historia del cine, la frecuentación de la Cinemateca de Cherchez Langlois, Henri Langlois, al cual le conocí, que vivía rodeado de esas ballenáceas, Lotte Eisner, Mary Merson y una tercera que no sé, que eran todas ballenáceas, ¿no? Bueno, entonces yo debo mucho a Francia y estoy muy agradecido a que esta fuga de agosto del 58, que tuve la suerte de que me contactó la UNESCO para trabajos subalternos y pude sobrevivir gracias a un contacto con la UNESCO, y esa fue mi primera fuga de la dictadura de Franco, fue la primera fuga que hice yo. Bueno, por tanto, yo a Francia le agradezco mucho todo lo que he aprendido de los franceses y de la cordialidad que me han tratado los franceses. Y, por tanto, es recíproco la admiración y el cariño que siento hacia vosotros, comunidad académica francesa, ¿no? Bueno, no sé por qué he decidido todo esto, pero... Está bien. ¿Hay alguien que quiera aportar algo? Bueno, Román, hoy, como veis, hemos estado dedicándonos esta primera sesión de este ciclo a la obra que tiene que ver más con la divulgación, con la historia del cine. Hemos dado unas pinceladas un poco generales y el próximo día trataremos un poco las relaciones que ha tenido la obra de Román con la imagen, con el arte contemporáneo, y no solo con el arte contemporáneo, también con el arte en general, ¿no? Ya que estamos con Francia, a Paul Eluard, al poeta, una vez le preguntaron que cuál era su poeta favorito, que sería algo así como preguntarle a Román cuál es su película favorita, y no lo voy a hacer. Pero lo que es cierto es que Paul Eluard dijo que el mejor poeta o la mejor poeta era la persona que te ayudaba a hacerlo tú. Y yo creo que hoy se ha visto, y en numerosos testimonios que estamos teniendo, y bueno, y a través de otras personas, como Margarita, como Silvia, como Lali, etcétera, bueno, el reconocimiento y la generosidad que has tenido, y bueno, y quisiera dejar estas cosas para terminar. No sé si querrás decir algo, si quieres apostillar algo. Bueno, no, yo me he invitado a dedicarme, he tenido la suerte enorme de dedicarme a lo que me gustaba. Porque aunque estudié Derecho, sí que no me gustaba nada estudiar Derecho, yo quería estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones. Y mi padre me llevó a la Diputación Provincial, que había un servicio de orientación profesional, etcétera. Y cuando me hizo todos los test de memoria, de inteligencia, de atención, tal, me dijo, ¿qué quieres estudiar? El director de la Escuela de la Diputación de Orientación Profesional. Cuando acabó, me dijo, ¿qué quieres estudiar? Le dije, Ingeniero de Telecomunicaciones, le dije. Y me contestó, esto no tiene futuro. Bravo. Y añadió, con ese diploma solo podrás trabajar
o en Iberia, o compañía Iberia, o en transmisiones del ejército. Entonces yo, ante esta negativa, que era mi vocación era ingeniero de telecomunicaciones, era mi vocación, pues bueno, seguí la ruta familiar y estudié Derecho sin ninguna vocación, pero mi vocación era ingeniero de telecomunicaciones. Con 16 años se lo dije al director y me dijo, esto no tiene futuro. Y aquí me tenéis. Pues muchas gracias y bueno, os citamos para la próxima semana.